Buenos días, hermanos. Después del tiempo que hemos tenido de la meditación sobre el amor de Dios hacia nosotros y de su salvación, hoy no va a ser un estudio, va a ser una meditación o reflexión sobre un versículo de Proverbios. Eclesiastés. Eclesiastés 3:7, si no lo queréis buscar porque es muy cortito. Hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Ahí está todo el versículo. Tiempo de hablar y tiempo de callar. Es en el capítulo donde aparece de que hay tiempo para todo, para todas las cosas, y unas antagónicas a otras. Decía que hay cosas tan tontas así como de esparcir piedras y de recoger piedras. Pues hay tiempo de hablar y hay tiempo que toca callar. Son muchos los que han hablado sobre esto, han teorizado un poco sobre el silencio y la práctica del silencio y para escucharse a uno mismo, o eso dicen. Y algunos de las personas célebres han hablado sobre el callar. Un estadista inglés del siglo XVIII al XIX, un tal Benjamin Disraeli, dijo: hay personas calladas que son mucho más interesantes que los mejores oradores. Refiriéndose a los políticos, mucha gente, ¿no?, que habla y tiene una verborrea increíble, pero dice: mejor estate calladito, ¿no? Porque no va lo que dices con lo que haces. El William Shakespeare, el Cervantes inglés, por decirlo así, en el siglo XVI, dice: es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras. Si no vas a cumplir lo que dices, cállate. Y a veces lo que nosotros decimos, por la boca muere el pez, ¿no? Vendría a ser eso. Hay un proverbio hindú que dice: cuando hables, procura que tus palabras sean mejores que el silencio. Más o menos viene a decir todo lo mismo, ¿eh? Y otro proverbio chino atribuido a Confucio, que es antes de Cristo, dice: el silencio es el único amigo que jamás traiciona. Este lo entenderán ellos, yo no lo entiendo mucho. No creo que el silencio lo quiera siempre conmigo. Pero bueno, estamos hablando del callar. Y nuestro libro de Proverbios dice en el capítulo 17-28 que aún el necio cuando calla es contado entre los sabios. Es una frase muy divertida. Hay personas que no saben mucho de la materia, están calladitos, son muy prudentes y parecen sabios. Y cuando deciden hablar, pues son tan necios que es mejor que callen. Qué importante es saber hablar y saber callar a lo largo de nuestra vida, y también como cristianos. Santiago nos dice que en el capítulo 3 que todos, por las palabras, ofendemos y no pocas veces. Ofendemos y mucho. Y que la lengua es algo así como algo irrefrenable. Y que por causa de la lengua domina todo nuestro ser. Y dice que la lengua hay que mantenerla a veces contenida como a los caballos para que no se desboque, porque cuando uno se calienta puede llegar a decir cosas que ya no tienen vuelta atrás. Lo viene a asemejar Santiago como el timón de los barcos, una pieza relativamente pequeña en proporción a lo que es un gran navío, y lo lleva y lo maneja por donde quiere. Así que, hermanos míos, el hablar
visto lo visto, se nos hace un poco más responsable y más difícil. Viene más o menos a decir, cuando hables, que sea para bendición. Y si no, pues calladito. Dice que la lengua es tal y tal veneno tiene que inflama la misma rueda de la creación. Es decir, vivimos en un mundo en que las difamaciones o las mentiras llevan y mueven a las masas de un lado para otro. O sea que Santiago tenía razón. Inflama la misma rueda de la creación. Sabes que la mentira y el padre de las mentiras es el que trastocó el principio que tenía Dios en la creación. Y además con las medias verdades, como hoy día se suelen hacer mucho. Con que Dios ha dicho... Mateo 12:36 dice que de toda palabra ociosa que nosotros hablemos tendremos que dar cuenta. Si de todo lo que hablamos quedara registrado, escrito y después repasado delante de un juez, cuántas cosas quisiéramos tachar, ¿eh? Y cuántas cosas al día siguiente quisiéramos abrir el libro y borrarlo porque después de meditar lo que hemos dicho nos gustaría tragárnoslo, porque hemos generado un daño. Y para eso la palabra de Dios pues propone una de dos. O llenarnos de las cosas del Señor, porque en Mateo 12:34 dice que lo que contamina al hombre no es precisamente lo que comemos, sino lo que sale de la boca del hombre. Mucho cuidado. Y también dice más adelante que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, hermanos, como consejo, si estamos llenos de Dios, si estamos llenos del Espíritu Santo, si estamos llenos de la palabra de Dios, la abundancia de lo que hay en nosotros rezuma en bendición. Y si no, pues dice que debiéramos callar. Es más sensato el silencio prudente. Yo cuando hablo de esto alguna vez me acuerdo de nuestro hermano Juanjo. Era muy callaico. Los que lo hemos conocido, a que no nos imaginábamos nunca en una discusión de estas vehementes, hablando de lo que fuera, ni siquiera del Evangelio. Un hombre que estábamos en conversación y él callaba. Algunas veces le preguntaba, ¿usted qué opina, Juanjo? Y cuando hablaba, sentaba jurisprudencia. Un hombre muy sensato. Y hablaba muy poco. Era instruido porque leía, siempre, a pesar de su edad y la época, yo siempre llevaba el periódico bajo el brazo. A mí me pedía todos los libros de... Cuando yo acababa el curso, prácticamente se lo entregaba de matemáticas, física, química, se los leía, le gustaba mucho. Pero no hablaba. Pero cuando hablaba con muchísima sensatez. ¿Quiere usted decir que nos debemos callar? Bueno, hay momentos de hablar, no quiere decir eso. Hay silencios que no convienen tampoco. Mirad, hay un silencio de desobediencia o de desagradecimiento. Cuando tenemos que hablar y callamos, hay ahí algo que estamos haciendo mal. Jonás se le dijo, ve a Nínive y adviérteles y profetiza. Jonás se llenó de argumentos diciendo, si este es el pueblo que aborrecemos, el que hacen los sacrificios, abominaciones a Jehová, yo tengo que ir, no, se ha equivocado. Y se fue para el lado contrario. Ese silencio está muy mal. Pablo decía en 1 Corintios 9:16 que me es impuesta necesidad, hablando del Evangelio, ahí no tenemos que callar, me es impuesta necesidad y ay de mí si me callo. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos arrepentido de eso? Porque los que nos rodean, por el entorno, por las influencias, dicen algo que tú debieras de hablar de la palabra de Dios en ese momento
pero es que molesto, es que interfiero, es que ahí tenemos que hablar. Pese a quien pese. Porque ese silencio, si no hablamos, es desagradecido. En el libro de Reyes hay un momento cuando asedian la ciudad y hay unos leprosos fuera, que no los dejaban entrar, claro, dentro de los muros porque contaminaba todo. Ellos vivían en las afueras de la ciudad y, pues deciden, por el hambre tan atroz que habría a causa del asedio, dicen, vámonos a las tiendas de los enemigos. Si nos vamos a morir de hambre, si nos dan de comer, nos dan de comer. Que nos matan, pero algo tenemos que hacer. Y cuando llegan, se encuentran el campamento vacío, habían huido todos atemorizados, habían dejado los camellos, la comida y tal, y se encontraron con todas las pertenencias, todos los tesoros para ellos. Y empezaron a hacer acopio, a acabar en la tierra, a guardar las cosas, y habían alimentos allí, y uno al otro se dice, estamos haciendo mal, somos muy desagradecidos. Porque, y lo dice así, en tiempo de buenas nuevas, callamos. Y nuestro mal nos alcanzará. Si callamos, nuestro mal nos alcanzará. Estamos en tiempo de buenas nuevas. El mundo necesita estas buenas noticias. Y ahí no podemos callar. Y lo dicho, pese a quien pese. Y nos dirán lo contrario. En Hechos, por ahí por el capítulo 4, es cuando meten presos a Pedro, a todo esto por haber sanado aquel cojo y bueno, lo meten en la cárcel, como no tienen más argumentos, los echan, pero les dicen, pero, ojico, no habléis más el nombre de Jesús. Lo dice así, el nombre de Jesús. Y aquellos le dicen, pues mira que no, juzgad vosotros, hay que obedecer a Dios o a los hombres. Y se fueron. Y les intimidaron para que no hablasen en el nombre de Jesús. No hace tanto, a personas que aquí hemos conocido, mi tía Ángeles, Joaquina Morales, a mi madre también le pilló. Nos metieron en la cárcel, simplemente por estar reunidos allí. Como no tenían más cosas, pasó lo mismo, los tuvieron que dejar fuera, pero dijeron, pero no os reunáis más ni habláis. Y aquellas mujeres valientes, heroínas, dijeron, pues el domingo, a la misma hora, ahí estamos, está usted invitado. Es decir, no podemos callar pese a quien pese. Cuando hay que alabar, alabemos. Hay que proclamar el nombre de Cristo, no nos callemos. Porque Lucas 19:40, cuando le decían a Cristo, mira, a estos tus discípulos, mándalos callar, dice que si estos callaran, las piedras clamarían. Y no tenemos que dejar lugar a que las piedras clamen, porque esa es nuestra misión. Es nuestra misión proclamar las buenas noticias. Y si no clamamos las buenas noticias, nuestro mal nos alcanzará, nuestro pecado nos alcanzará. Pedir los unos por los otros, exhortarnos los unos a los otros, decir lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, proclamar las bondades, contar nuestras experiencias. Y porque si callamos, pasan varias cosas. Nos vamos secando. David dijo que mientras callé, mis huesos se envejecieron y mi verdor se volvió en sequedades. Nos secamos espiritualmente y secos, como los pámpanos, en el capítulo 15 de Juan, se tiran abajo, no valen, son desechados. Entonces no tenemos que dar lugar a envejecer nuestros huesos o secarnos. Hay otro silencio también, este ya no es
de desobediencia, sino es un silencio, al contrario, a veces de obediencia. Cuando el salmista dice que calla ante Jehová y él hará, es un silencio de espera, que no de impaciencia. Es decir, el Señor ha dicho una cosa y él la hará. Guarda silencio ante él y él hará. Este es otro tipo de silencio, pero es un silencio de fe. Es un silencio de confianza en el Señor, de que Él hará las cosas. Hay varias veces en las Escrituras que incluso cuando iban a cruzar por el desierto, cuando iban a cruzar el Jordán, dicen, guardar silencio y ver lo que Jehová va a hacer. Vosotros guardad y ver lo que va a ocurrir. Estar expectantes. Es un silencio de contemplación, de fe, y que es necesario. Obviamente no es el silencio de callar o de hablar, se está refiriendo a una inacción de confianza por nuestra parte. Dejar que el Señor haga su obra, la que tiene que hacer, y no intervenir nosotros. Hay un silencio también reverente y contemplativo ante nuestro Dios. En Habacuc 2:20 dice, Jehová está en su santuario, calle delante de él toda la tierra. Calle delante de él toda la tierra. Él está en su santuario. No hay nada que añadir, no hay nada que decir. Es un silencio de devoción, de adoración, de respeto. Uno de los grandes silencios descritos en la Biblia está en el Apocalipsis. Cuando se va a desatar el 7º sello, dice que hubo un silencio como por media hora. Madre mía, qué importante iba a ser aquello que iba a ser desvelado, el 7º sello. Dice, y hubo un silencio de alrededor de media hora. Yo no sé si sabéis lo que es un silencio muy largo. Yo he experimentado algunos silencios larguísimos. Me acuerdo una vez, estaba yo de tribunal de oposiciones, estaba yo en el tribunal, y una de las aspirantes tocaba exponer el tema. Y si se retiraba de la prueba, no tenía puntuación para la lista de interinos. No quería retirarse y no se había preparado nada. Dice el título de lo que le había salido, dice una frase y se calla. Y no dice nada. Me acuerdo que era una chica con ojos grandes, me acuerdo hasta el nombre, y nos miraba. Y yo no sabía para dónde mirar. El silencio se me hizo muy largo. Y el presidente del tribunal, que además era inspector del Ministerio de Educación, dijo, ¿ha concluido usted? Y ella dijo, no, prosiga. Otro pedazo de silencio. Yo me daba vergüenza. No sabía dónde mirar a aquella mujer con los ojos así clavados. Y el presidente, con duelo de mirada también. ¡Qué largo! Otra vez. ¿Ha concluido usted? No, prosiga. Y otra vez. ¡Qué silencio tan largo! Imagínate media hora. Aquellos fueron, nada, ya al final le dijo, ¿tiene usted algo más que añadir? No, pues váyase. Ella se fue contenta porque no se había retirado la prueba, habíamos sido nosotros los que la habíamos retirado. Cumplió lo que ella creería, ¿no? Pero qué largo el silencio de media hora. Qué respeto tan grande, qué majestad sería la que había allí, que en media hora no se escuchó de las multitudes millonarias que habían allí, delante de aquel trono, media hora. Es impresionante. Ese silencio que ahí dice que nosotros vemos que es media hora, es muchísimo, es muchísimo. Jehová está en su santuario, calle delante de él toda la tierra.
Fíjate que hay otros salmos que dice, cante y glorifique toda la tierra a nuestro Dios. Hay momentos. Este es el momento de ese silencio reverencial tremendamente espectacular. Job llegó a decir en una ocasión, en Dios hay una majestad increíble, colosal, terrible. Nosotros no podemos permanecer de pie delante de su majestad. Es impresionante. Pero de todos los aspectos del silencio, de callar, hay uno que me llama especialmente la atención y lo hemos tocado esta mañana. Para mí el silencio más importante, y es el silencio de nuestro Señor Jesucristo cuando lo estaban acusando. Es el silencio que decía Isaías, ¿no? Que como cordero enmudeció su boca, no abrió su boca, no, cuando le maldecían, no respondía con maldiciones, no, hubo un silencio para mí cómplice. Cristo calla por amor a mí. Ahí me siento como Pedro cuando cantó el gallo. Pedro un momento antes abrió su boca así de ancha y sacó la espada. Pero cuando tenía que hablar y le preguntaron y tenía que responder, no dijo lo que tenía que decir. Entonces Cristo le miró y no le señaló, no le delató. Con su silencio fue cómplice. Y Pedro se sintió muy mal, se dio cuenta, pero él calló. Fue entregado, acusado falsamente, maltratado, golpeado, injuriado, se burlaron de él. Fue conducido al suplicio de la cruz a golpe, sangrante, y no abrió su boca. No abrió su boca. Lo levantaron en el madero, que es cuando allí se oían toda clase de improperios, justificaciones, gente que decía, yo no tengo por qué estar aquí, o porque no sé qué, por no sé cuánto. No se justificó. Lo llevaron delante de Pilato, no se justificó. Y Pilato se sorprendió porque no era la primera vez que allí habría alguno decir, yo no, eso de que me acusan. Y como estaba callado, él mismo le dice, oye, no escucha lo que te están diciendo, no escuchas lo que te están hablando las acusaciones acerca de ti. No habló para nada. Lo llevan ante el sumo sacerdote, allí le preguntan y tuvo que conjurar por Dios el sacerdote para que hablara, y lo único que le responde nuestro Señor es con sus propias palabras, tú lo has dicho. No hay una leve justificación. Calla. No dice, yo no tendría por qué estar aquí. Tú y tú tendrías que estar allí. Yo no. No pide una legión de ángeles que hicieran justicia. No. Calla, absolutamente. Imaginaos que tienes todo el poder del mundo y te están colocando una corona y le están dando con la caña encima. Si yo de mirarlo lo fulmino y atraviesa 3 paredes. Y cayó. No quería decir absolutamente nada. Si hubiera dicho algo, pues primero no estaríamos nosotros aquí. Si se hubiera justificado, no hubiera ido a la cruz, no hubiera habido redención, no hubiera habido justificación, no hubiera habido la gran salvación que se obró en Cristo Jesús. Qué amor, qué misericordia la de nuestro Dios, qué gran silencio para interceder por nosotros. Haciendo esto, Él es nuestro cómplice y se pone de nuestro lado. Se pone de nuestro lado para defendernos. Es decir, cuando la justicia tiene que venir y hacer lo que es justo sobre nosotros, Él se pone de nuestro lado y calla.
no nos acusa, no dice lo que somos. Y cuando ese silencio tan grande de nuestro Señor Jesús habla de su gran misericordia, lo que decía el hermano esta mañana, su gran amor. El Señor Jesucristo, nuestro Dios, no escogió la justicia como camino para la salvación. Va implícita, pero no la escogió la gracia. La salvación nuestra es por la gracia. En la gracia nos justifica y al justificarnos se hace justicia. Pero si hubiera sido porque nosotros hubiésemos hecho algo, es decir, cometemos algo, pagas. Haces una maldad, pagas. Y hubiera elegido la justicia para nuestra salvación, no estaríamos hoy aquí. Y después de estar allí mostrando una sumisión completa y una obediencia completa y sublime del Hijo, en la que una vez se abrieron los cielos y dijo: he aquí mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, absoluta complacencia, pero es que no pudo ser más perfecto, ser humano perfecto, y cayó y no se justificó. Ese silencio para mí es muy impactante. Y cuando abre su boca allí en la cruz es para pedir bendición por aquellos que le están clavando, por atender las necesidades de los que tenía incluso al lado como el ladrón, de atender a su madre para el futuro y de entregar su espíritu y decir: ya se ha acabado, consumado, la obra es perfecta. Dijo el poeta que el amor es como la fragancia que exhalan las rosas cuando se las pisotean. El Señor Jesucristo, cuando fue pisoteado, escarnecido, es cuando exhaló su fragancia, su verdadero amor, su verdadera gracia hacia nosotros. A mí me demuestra esto que Dios no fue pasivo en nuestra salvación. Porque en el plan que ideó no es algo que se diseña desde arriba y Él no interviene y hacen que otras fuerzas se muevan. Intervino. ¿Y de qué manera? ¿Y con qué sufrimiento? Tuvimos una justificación. Su culpabilidad fue para nuestra justificación. Por considerarlo a Él culpable, como dice Romanos, Él fue transgresor por nuestra causa. A nosotros se nos libra del pecado. Tiene muchas verdades teológicas este silencio. Por su culpa, nosotros fuimos inocentes. Yo, cuando veo que se burlan los guardas, las autoridades, le dijeron que este es el rey de los judíos. Él no dijo eso. Se lo ponen como mofa ahí delante. Este es el rey de los judíos. Míralo aquí. Cuando los que pasaban por allí se burlaban, cuando los príncipes y los sacerdotes le citaban sus mismas palabras: tú que dijiste que estás baja, tú que sanas, ¿por qué no te curas a ti mismo? Es decir, todas esas cosas, todo ese daño que se puede hacer con la lengua, Él lo sufrió allí y no respondió. No respondió. ¿Cómo no nos entran ganas de adorar a nuestro Dios, de arrodillarnos delante de nuestro Señor Jesucristo? Te entran ganas de besarle las manos. Te entra decir: es que fue mi culpa. Y te callaste. Es como si alguien
algunos cuentan algunas cosas así en guerra y alguien no le delató y aunque fue a muerte no le delató y se cayó. Eso es mucha misericordia. Por eso Pablo le dice a Timoteo, acuérdate de Jesús. Le dice el nombre humano, acuérdate de Jesús, y le dice de la tribu de Judá y del linaje de David. O sea, el humano, el que se encarnó y aguantó todos aquellos sufrimientos porque tenía carne y aguantó todo aquello. ¿Cómo no podemos nosotros arrodillarnos y darle la gloria a Dios? Y ahora, ¿nos tenemos que callar eso? No podemos. Ese evangelio, las misericordias de Cristo hay que cantarlas, hay que proclamarlas. La salvación de Cristo, que no es solamente para nosotros, hay que llevarla fuera. Toca tiempo de predicar. Y toca tiempo de que nos están diciendo que nos callemos, que quedemos a un lado, que nos releguemos. Y nosotros tenemos que alzar la voz. No podemos callar. Y tenemos que decir, como Marcos Vidal en su canción, ¿no? Por mí no voy a dar lugar a que las piedras clamen, ¿no? Dice, mientras lata el pulso y haya vida en mí, las piedras no clamarán. Porque yo voy a cantar la misericordia de Dios y la voy a proclamar, la voy a decir. Se ha dicho que en Isaías 53, ¿no? Oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. El salmista llegó a decir una vez, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza. Ay, ¿qué ves? Qué vergüenza tan grande estar ahí públicamente y que todo el que pasa tiene que decir esas cosas. Pero a mí eso me mueve al amor. Sí, debemos responder. Mostró una obediencia excelsa, majestuosa. Así que, hermanos, vamos a tener en consideración lo que el Señor Jesucristo hizo con sus palabras y con su silencio. Y como decía Eclesiastés, hay tiempo para las dos cosas. Que cuando hablemos sea con cánticos, himnos, alabanzas y con palabras sentidas y llenas del Espíritu Santo. Y que cuando callemos sea para no ofender, sea para alabar a nuestro Señor Jesucristo. Tiempo de proclamar y tiempo de callar. Y en este tiempo de callar recordemos el enmudecimiento de nuestro Señor Jesucristo, al cual debemos mucho. Ha sido el silencio más fructuoso, más grande y más tremendo que hubo nunca. Un silencio no de media hora, un silencio tremendamente grande a nuestro favor. Él se puso de nuestro lado y no nos delató. Demos gracias a Dios. Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra. Qué hermosa, qué edificante, qué grata a nuestra alma. Cuántas promesas, Señor, para nosotros, para nuestro bien. Y también queremos darte gracias, Señor, porque Señor Jesucristo no se justificó delante de ti porque lo hubieras escuchado, porque Él no había cometido pecado y tú tenías complacencia en Él. Sin embargo, Él se entregó por nosotros. Fue llevado al matadero y enmudeció como oveja. Sufrió los dolores. Fue deshecho en cuerpo y alma, sufriendo el pecado que nunca cometió, sufriendo el oprobio, siendo de una majestad excelsa. Pues Señor, te damos muchas gracias, porque hasta donde podamos entender el amor y la gracia que tú has tenido hacia nosotros, pues te adoramos y te bendecimos, Señor. Y también queremos clamar y proclamar tu nombre en todo el mundo. Que todo el mundo sepa
de tu misericordia y de la salvación de las buenas nuevas. Y siendo tiempo de buenas nuevas, si callamos, nuestra maldad no alcanzará, Señor. Permite que tu palabra sea expuesta, que podamos hablar con sabiduría, no tener necedades en nuestra lengua y que nuestra actitud refleje tu salvación a las personas también que nos rodean. Pues alabado sea tu nombre, Señor, en esta mañana, y te damos gracias por la salvación tan grande que tú nos has dado, y te damos gracias también por tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo te la damos. Amén.